Buenas tardes, bienvenidos a Hacer, Saber y Hacer. Hoy el tema Feng Shui o Kanyu. Y para hablar del tema se encuentra conmigo Jorge Chiu. Le doy la bienvenida a Hacer, Saber y Hacer nuevamente. Odiseo, Bienvenido. muchas gracias por invitarme y un saludo a toda tu audiencia. Sí, fíjate que yo no conocía la palabra Kanyu hasta que tú me la mencionaste, que es Ya. como se dice originalmente lo que quiere decir de lo que hablamos que es Feng Shui, ahora es Kanyu. Así es. Pues mira, el Feng Shui es el estudio básicamente de la cómo se mueve la energía dentro de la Tierra. Y esto, bueno, los chinos lo han estudiado desde hace mucho tiempo. Antiguamente, digamos, ha tenido muchos nombres, pero el que más se dio a conocer como ciencia ya fue Kanyu, precisamente, que significa el orden o el camino del cielo, el camino de la tierra. Uh-huh. Y que esto tiene que ver con energías, como nos explicaste la vez pasada del taoísmo. Es correcto. Básicamente se trata de conocer cómo el chi, que es la energía creadora, funciona dentro de los sistemas de la Tierra. Los antiguos chinos descubrieron que así como el cuerpo humano tiene los canales de energía por donde circula el chi y tiene toda una forma en que circula ese chi, un orden, por decirlo así, descubrieron que en la Tierra también. Entonces, pues hablamos de las zonas, por ejemplo, volcánicas. Es una zona donde el chi explota, se manifiesta de ciertas formas, entonces ahí hay energía. En todo lo que son ríos o mares, arroyos, lagos, también existe energía. Entonces, esa energía cómo fluye, cómo influye en la gente que vive cerca, y todo este conocimiento es lo que ahora modernamente conocemos como Feng Shui. Bueno, modernamente este término de Feng Shui tendrá unos 200 años. Más o menos, se empezó a usar después de la segunda mitad de 1800, 1700, más o menos por esa zona. ¿Y el significado de Feng Shui, la palabra? Bueno, Feng Shui es... ¿Cómo se pronuncia, perdón? Feng Shui. Feng Shui. Feng es viento. Shui se refiere a agua. Entonces es más o menos una metáfora de la energía circula en el aire y circula en el agua. Muy bien. Mencionaste hace rato acerca de los volcanes. Por ejemplo, no recuerdo exactamente cómo se llama la comunidad del Popocatépetl. Entonces, las casas que están ahí cerca de ese volcán y las camas, sí tendría que ver algo. Sí, claro. Bueno, hasta donde yo tengo entendido hay dos pueblos que están más o menos cerca. Uno es Amecameca. El otro es es un poblado de Puebla, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, de hecho el poblado de Puebla es el que está más cercano. Y dicen que no debería estar ahí, los geólogos lo dicen, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente son muy afectados precisamente porque hay una carga muy fuerte de energía yang, ¿sí? Igual que en masculina. Todo, así es. Por eso siempre se ha comparado la energía yang con el fuego, y la energía yin con el agua. Entonces, tanto no es bueno estar muy cerca de lugares con agua, se supone que por eso no se debería de construir cerca de las playas, por ejemplo, ¿no? Porque es un flujo muy importante de energía yin, y tampoco cerca de volcanes o de zonas montañosas muy altas, porque la energía yang es muy alta. Por eso debe ser una parte media. Los clásicos del Feng Shui dicen que la parte ideal sería un valle. Como el Valle de México. Como aquí. El Valle de México. Aunque bueno, dicen que el Valle de México no es valle, es cuenca. Sí. Entonces sí, claro, los valles, y de hecho las ciudades más prósperas del mundo
están situadas en situaciones así, en valles. Pero dices energéticamente les puede afectar yang o yin, pero también te estás refiriendo a la salud de las personas. Me refiero en todo. Realmente el Feng Shui, mira, vamos a explicar que nace realmente o se empieza a desarrollar primero en China. Digamos que hay el taoísmo y el budismo y el confucianismo tienen que ver mucho con el respeto a los antepasados, ¿sí? Nosotros somos resultado de pues de la sangre que nos precedió. Entonces, en casi todo Oriente se busca siempre tenerle una, ¿cómo se puede decir? Porque no es adoración, ¿sí? Pero sí un cierto respeto a la gente que estuvo antes que tú. Entonces, se buscaba que las tumbas estuvieran en lugares ideales, no se podía construir nada más un cementerio en donde fuera. Entonces, realmente la ciencia de Feng Shui sale de ahí, precisamente, de cómo ubicar una tumba para que el antepasado esté bien y entonces él pudiera, de alguna manera, poder proteger así a sus descendientes y que esa familia fuera próspera. Después de esto, se empiezan a dar cuenta que todo esto puede ser también aplicado para los vivos y es cuando el Feng Shui realmente sale a la luz como ciencia ya de manejo de energía. Pero realmente empezó precisamente localizando el mejor lugar para una tumba. ¿Y cuál es el mejor lugar para una tumba? Ok, bueno, mira, digamos que dentro de los libros clásicos hay como un ejemplo de lo que sería un lugar ideal. El lugar ideal, tal como lo dicen los clásicos, es que la tortuga cuide tu espalda, tu norte. Bueno, para empezar, la tumba debería de ir viendo hacia el sur. ¿Por qué? Porque la energía circula de sur a norte. Entonces la energía más provechosa, más nutritiva, viene del sur. Digamos, es como de alguna manera la respiración. Cuando tú inhalas, pues metes el aire y cuando lo sacas ya no sacas oxígeno, sino sacas dióxido de carbono. Entonces es algo más o menos parecido. La energía nutritiva viene del sur y, digamos, la energía de recicle sale del norte hacia el sur para que vuelva a hacerse el circuito. Entonces, la tumba debería de estar viendo hacia el sur. Obviamente, la espalda es lo que recibiría, o la parte de atrás de la tumba, es lo que recibiría la influencia fuerte de la energía del norte, entonces debería estar protegida. Por eso se dice que la gran tortuga debe de estar en la espalda. Luego debemos de tener al dragón al oeste y al tigre blanco en el este. Perdón, lo estoy diciendo mal. El dragón en el este y el tigre blanco en el oeste. Esto se refiere a lo que se buscaba en la ubicación de la tumba, es que la parte de atrás de la tumba estuviera como protegida por una montaña muy alta. ¿Ok? Después, en el este, como era la parte del dragón, era una cadena montañosa un poquito más baja, y la del oeste, perdón, que es donde estaba el tigre blanco, una un poco más baja. Entonces quedaba en una como forma de herradura. Esa sería como la forma ideal, y la tumba en medio. Y el fénix en el sur. El fénix representaba todo lo que fueran flujos de agua. El flujo de agua para que cualquier energía que estuviera estancada ahí
pudiera el agua estársela llevando. Ese sería como el lugar ideal que describen los clásicos. El dragón, ¿qué representa, perdón? Bueno, el dragón es básicamente una formación montañosa, no muy, un poco más baja, que digamos más o menos de un 30 o un 50% más baja que la montaña digamos, de la espalda. Ajá, pero no tan baja. La del Tigre tendría que ser un poco más baja, como de un 70%, a comparación de la espalda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los flujos igual del este son más fuertes y la energía circula de este a oeste, buscando que el flujo de energía hacia el oeste fuera más fácil de que llegara. Estamos hablando de un poco de geología, perdón, aquí un también, poquito, ¿no? sí, realmente tiene que ver la geología. En el estudio del Feng Shui tiene que ver la geología, tiene que ver el conocimiento de las corrientes, tanto marinas o de las corrientes tanto superficiales como internas del agua, porque eso es lo que los chinos antiguos llamaban las venas del dragón, precisamente. Se concebía antiguamente que la Tierra era el dragón, un dragón dormido. Entonces tenía flujos de aire, flujos de agua y flujos de sangre, por decirlo así, que eran precisamente las montañas, las cadenas montañosas, y se pensaba que por ahí circulaba la sangre del dragón hasta que tenía sus vértices de explosión, que son los volcanes, ¿no? Ah, ok. Y todo esto toma un contexto más fuerte en 1700, a finales de 1700, y se empieza a usar también en cómo posicionar las casas y todo lo que incluye dentro de una casa, por ejemplo, la recámara, la cocina, ¿sí? Claro, sí. Bueno, mira, a principios, digamos, de la dinastía Zhou fue cuando se empezó a usar esto para las tumbas, pero ya estábamos hablando desde 1500, perdón. No tenía ese nombre, se llamaba Kanyu todavía, pero ya se usaba, ya después se empezó a usar para también adecuar no solo una casa, sino la ubicación de las ciudades, el desarrollo del imperio. De hecho, sí, después de 1700, que es cuando la dinastía Ming toma el poder en China, el Palacio Imperial, lo que se conoce actualmente como la Ciudad Prohibida, es el ejemplo más grande de Feng Shui que hay en el mundo. Está aplicado, pues obviamente era para el emperador, entonces está aplicado toda la Ciudad Prohibida, tiene todos los ahora sí que sería como el manual de Feng Shui del mundo. Ahí está aplicado todo el Feng Shui. Precisamente, de hecho, bueno, quien ha estado en China y conoce la Ciudad Prohibida, la entrada principal, que es esta famosa entrada donde están los guardias rojos y está un retrato del presidente Mao, esa es la entrada que se llama Tiananmen, por eso la plaza se llama así. Tiananmen significa la puerta de la entrada de la paz celestial. Pero adelante de ello no hay murallas, pero hay 3 puertas anteriores. Muchos decían que era para, bueno, los historiadores dicen que era para que fueran avisando cuando venían invasiones extranjeras, pudieran avisar antes de que llegaran a la puerta del conjunto, pero en realidad no, son 3 barreras energéticas que están antes. Entonces, sí, obviamente, mucho del sostenimiento del imperio chino durante todos estos años, y ahora, bueno, de la República Popular, tiene que ver con su colocación de ciertas ciudades, en específico Pekín, por ejemplo, la ciudad de Guangzhou,
indudablemente la ciudad de Shanghái, y la que está considerada como también uno de los prototipos del Feng Shui en el mundo es Hong Kong. La ciudad de Hong Kong está construida toda con Feng Shui. Wow. Pues es que tenían que aplicar esta, ¿qué se considera? ¿Una técnica, una ciencia? Es una ciencia. Sí, en China está catalogada como ciencia. De hecho, actualmente en China hay muchos comerciantes que para cuando van a abrir sus empresas, ya sean restaurantes, comercios, mercados, o inclusive, por ejemplo, la anécdota más sonada en el mundo del Feng Shui es, por ejemplo, el Banco de Hong Kong, el edificio del Banco de Hong Kong, que es un edificio de 50, 60 pisos, está colocado estratégicamente y tiene todas las protecciones de Feng Shui adentro para que sea un lugar próspero. Entonces, obviamente esto nos dice que tiene que ver entonces con salud, con prosperidad, con protección hacia las personas que habitan el lugar, o que trabajan en el lugar. Hablando de la salud, por ejemplo, en la recámara, vamos a la recámara, ¿cómo afectaría una construcción el posicionamiento de la cama o de la recámara? Ok, bueno, mira, hay ciertas reglas que son como generales. Vamos a hablar de que la Tierra es para nosotros un macrocosmos, o sea, es todo un sistema, pero dentro de la visión del universo, pues es un microcosmos. Entonces, una de las primeras reglas que se manejan en el Feng Shui es el macrocosmos y el microcosmos. O sea, toda la forma en la que se ordena el universo debe ser ordenada dentro de cosas tan simples como, por ejemplo, tu recámara. Entonces, estas reglas son, de alguna manera, a veces son como muy obvias. El flujo de entrada de la energía es por las puertas. Entonces, una cama nunca debe estar viendo una puerta directamente. ¿Por qué? Dicen los antiguos que solamente, y menos, si pones la cabeza hacia la puerta, pierdes el control de toda tu vida. Y si ves hacia la puerta, entonces solo los muertos salen con los pies por delante. ¿Sí? Entonces, regularmente el flujo de energía, si tú colocas tu cama enfrente de tu puerta de entrada, el flujo de energía va a ser muy alto, muy alto. Entonces, debes de colocarla en un ángulo o en una posición en donde tú puedas sí ver la puerta, porque eso te hace tener control de la situación de tu vida. Sobre todo porque la recámara yo creo que hay 3 lugares muy importantes dentro de una casa. La primera es la recámara. Mucho del tiempo que estamos en la casa lo pasamos en la recámara, y muchas de las actividades más importantes de la vida pasan en la recámara, ¿sí? El descanso es importantísimo, la reproducción es importantísima. Sí. Entonces tiene que ver con eso. Entonces, la recámara, la cocina es importantísima, y la otra es la sala, comedor o el comedor, dependiendo de cómo sea, si la casa es grande o si es chica. Pero esos 3 lugares son los que dictan en mayor parte la situación de cómo una familia se va a desarrollar ahí. Ahora, por ejemplo, hay obstáculos normales que hacen que la energía no fluya bien o que se vaya. Entonces, por ejemplo, la energía que entra en un lugar, la energía, vamos a llamarla nutritiva. La energía nutritiva
debe de entrar formando un zigzagueo, ajá, o una ondulación, así es como debe entrar. Entonces debe de entrar a lugares espaciosos. Cuando la energía nutritiva entra, por ejemplo, en un pasillo, se vuelve lo que llamamos sha, se vuelve energía no nutritiva, por no decir nociva, ¿no? Pero que en algún momento se puede volver nociva. Entonces, por ejemplo, una recámara no debe de estar al final de un pasillo, porque entonces la energía nociva o no nutritiva que causa ese pasillo entra a la recámara. Y si tenemos la mala suerte de que la cama está viendo a la puerta, pues entonces tenemos el flujo de toda la casa en nosotros. Entonces es preferible que no haya una recámara al final de un pasillo. Otra cosa, por ejemplo, hay ciertas estructuras en las casas que pueden enfermar a la gente. Por ejemplo, si tenemos ya sea una viga o una trave que atraviese nuestra cama, que nos corte, se corta el flujo de energía. Entonces es una recámara que nos enferma. La gente que regularmente está en esas recámaras es muy enfermiza. Wow. Entonces, una viga, no importa el material. No importa el material, puede ser de concreto, de madera. Porque una viga está cargando, ¿no? Así está sosteniendo. Es porque crea unas flechas de energía nociva. Entonces corta el flujo de energía y ya la energía no circula como debe circular en la recámara. Entonces un asunto es por posicionamiento y otro es por el material. Sí, depende mucho de... Hay veces que si tenemos, por ejemplo, este tipo de construcciones antiguas que se hacían en México, que todas eran vigas, ¿no? De madera. Así es. Bueno, este tipo de vigas, si están expuestas, causan problema. De hecho, por eso las casas de la gente común y corriente, sobre todo de bajos ingresos en el México antiguo, vivían este tipo de casas y por eso mantenían eso. Si se dan cuenta, por ejemplo, las grandes haciendas lo que tenían eran cúpulas o bóvedas. Por eso ese tipo de techos son más generosos. Entonces por eso la gente rica tenía dinero y seguía teniendo más dinero. Ok. Pues y la cocina, faltó el la cocina de la cocina. Bueno, mira, estoy hablando en muy general, ¿no? Pero bueno, la cocina desde el punto de vista del Feng Shui, y bueno, no nada más del Feng Shui, yo creo que en este tipo de situaciones, por ejemplo, la cultura mexicana es muy parecida a la cultura oriental. La cocina es el centro de la familia. Todo mundo que vive en esa casa va a ocupar en algún momento la cocina, y la cocina es el fogón, el centro de fuego de la casa, es la parte más yang de la casa. Tenemos, igual que en todos lados, tenemos la combinación de yin y de yang, pero básicamente la cocina es la parte más yang y el baño sería la parte más yin. Por el agua. Por el agua y porque está húmedo eternamente, ¿no? Entonces, al ser la parte más yang, lo que debemos de cuidar es, por ejemplo, cosas muy muy simples, que el refrigerador y la estufa no estén juntos, porque entonces ahí entra en conflicto yin y yang. Dos, que no haya también igual un flujo. Es muy común, sobre todo en casas de cierto tamaño, que la entrada, digamos, puede ser de la servidumbre o de cuando vienes a descargar los víveres, cuando vas al mercado o al supermercado, tienes una entrada directa y muchas veces esa puerta está conectada con otra puerta, formando como un tipo pasillo, que está, no sé, a la parte de atrás de la casa, al jardín, al centro de servicio, cosas de ese tipo. Entonces,
lo ideal es que esas puertas no estuvieran alineadas para que no se forme ese pasillo. Ajá. Lo más ideal también sería que, por ejemplo, el centro de lavado o las lavadoras no estuvieran cerca de la zona más yang de la casa, que es la cocina. Uh-huh. Y bueno, regularmente la cocina en las casas de ahora es lo más pequeño que hay, pero debería ser una de las habitaciones más importantes y más grandes de la casa. Sí. Y bueno, como mencionabas, ahora toda esta ciencia que tiene sus técnicas se utiliza, hay muchos cursos, hay mucha información, todo basado en cuanto a la prosperidad, más que nada enfocado en la prosperidad. ¿Sí influye mucho los colores o si toma influencia, pero no tan determinante como otros aspectos como los que has mencionado? Ok, bueno, mira, aquí hay dos factores que yo creo que se han maximizado. Uh-huh. Todo influye, al final de cuentas sí todo influye, pero siguiendo la tradición más estricta, digamos que hay dos escuelas en las que el estudio del Feng Shui se basa. Una es la famosa escuela de las formas, uh-huh, y la otra es la escuela del Luopan o del disco, de la brújula magnética. La realidad es que es una división muy... no tiene una división muy exacta, porque la verdad las dos escuelas se usan. Uh-huh. Lo que te repetía, o lo que te decía al principio cuando hablábamos del lugar ideal, vamos a tratar de enfocarnos a buscar el lugar ideal para crecer o a formar nuestra casa o poner nuestra casa o nuestro edificio. Entonces se tiene que buscar esa forma ideal. Obviamente no vamos a hablar de montañas, pero podemos hablar de edificaciones como tal. La edificación que está a la espalda de nuestro hogar debe ser la más alta de todas, ¿sí? Y a los lados debe estar construcciones, la de la izquierda, digamos, viéndola de frente, más bien la de la izquierda debe ser un poquito más baja que la de la derecha. Uh-huh. Eso sería como lo ideal, y obviamente no vamos a tener flujos de agua en las ciudades, pero si tenemos calle, la entrada de nuestra calle, digo, de nuestra casa debería estar dando a la calle. Hay lugares que no dan a la calle, entonces ese flujo de energía no baña tanto la casa como otras, como las que sí dan a la calle. Entonces ese sería como el lugar ideal, como que se debería de escoger para construir una casa, una vivienda, un condominio, un conjunto habitacional. Debería tener esas características. Después, bueno, hay que ver cómo está ordenado, cómo está segmentado ese lugar. Para eso se usa lo que llamamos, eso, bueno, lo que vimos antes, esto del dragón, la tortuga, pertenece a la escuela de las formas, o sea, cómo tú das la expectación del lugar, pero después entra lo que llamamos la escuela del compás. El compás es, en chino se llama luopan. El luopan es una brújula en el centro, es un disco que tiene una brújula en el centro y está rodeada de algunos círculos que van creciendo, y cada uno de esos círculos tiene habla de las constelaciones, habla de una parte que se llaman las ramas celestes y las raíces terrestres, que son posiciones de ciertos segmentos de la Tierra con cálculos matemáticos. Uh-huh. Tiene que ver un poco con los meridianos, con las líneas como el ecuador,
Ajá. Y de ahí se sacan cálculos para saber si la casa está en una posición correcta y hacia dónde está orientada, porque volvemos a lo mismo. La puerta de entrada, lo ideal es que diera hacia el sur, pero pues hay casas que no están orientadas así. Entonces, bueno, según esa brújula y según las posiciones de las recámaras, por ejemplo, podemos saber si hay cierto tipo de energía emanando de la Tierra o que está emanando alguna estrella que tiene un influjo específico en esa recámara. Eso es lo que se llama el método de los 9 palacios. Uh-huh. Y de ahí entonces encontramos lo que llamamos curas. O sea, con eso nosotros localizamos qué está mal en una construcción, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar curas para mitigar esas situaciones de mal flujo de energía. Y ahí es donde entran los colores, las formas, la posición de un mueble o quizás el cambiar una habitación principal a una habitación secundaria donde el dueño de la casa esté mejor. Uh-huh. Mejor posicionado. Así es, correcto. Muy bien, pues esto de los colores y también mencionan mucho el orden. Que tu casa o el orden de tu casa te refleja tu estado. Sí, obviamente tiene que ver mucho el orden, pero si gustas vamos a hablar de qué sería una cura. Una cura es una forma de mitigar un flujo de energía. Uh-huh. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, hablando de cómo estábamos, del pasillo y del flujo que se hace ahí, bueno, hay una cura que puede ser estos que le llaman wind chimes o móviles, que son campanitas musicales. Bueno, esa campanita musical lo que hace es cuando está el flujo de energía en flecha, en sha, en línea recta hacia un lugar, ese móvil hace que cambie la energía y se vuelve como, haz de cuenta, como un tipo ventilador que rompe esa flecha y hace que se esparza la energía ya armoniosamente y que no entre de golpe a la recámara, ¿sí? Entonces hay curas que tienen que ver con sonidos, hay curas que tienen que ver con imagen, con colores, hay curas que tienen que ver con el romper el flujo de energía. Uh-huh. Hay otro tipo de curas que tienen que ver con los talismanes. Esa es la parte más menos conocida del Feng Shui y que más se usa. Uh-huh. Los talismanes básicamente son protecciones, invocando poderes celestes o ancestrales que mitiguen ese flujo de energía. Desde mi punto de vista, aquí en Occidente usan todas las demás curas, que son buenas pero no son tan poderosas. En Oriente es al revés. En Oriente se usan más los talismanes y ese tipo de curas más potentes. El talismán de cualquier material. Puede ser, porque se me vino a la mente de, por ejemplo, aquí en el barrio chino, los restaurantes chinos que todos tienen estos globitos que son rojos y traen tiritas. Sí, pues... ¿Ese es algún tipo de talismán o no es? Sí, las linternas, sobre todo por el color rojo. El color rojo en China está asociado con la felicidad, con la riqueza y con la suerte. Uh-huh. Y de hecho así es. Obviamente, y la combinación rojo-dorado, si ustedes van a cualquier lugar en China o en Oriente o no sé, por ejemplo, si ustedes van al barrio chino de la Ciudad de México o al barrio chino de San Francisco, se van a encontrar que el color rojo y el color dorado predominan. Es por eso, porque esa combinación sobre todo habla de riqueza. Uh-huh.
Entonces en la casa siempre es bueno tener algo rojo con dorado, atrae la riqueza. Pero por ejemplo, una de las curas más comunes que van a encontrar en cualquier asentamiento oriental o que esté orientado con Feng Shui es un octágono que se coloca arriba de las puertas. Uh-huh. Ese es un talismán, precisamente. ¿Espejos? Como espejos, puede ser en espejo, puede ser de madera, o sea, realmente ahí no es tanto el material, sino es más bien el símbolo como tal. Este octágono es es el resultado de la combinación matemática y física de las energías yin y yang. A la energía yang se le dio la representación gráfica de una raya completa, y a la energía yin de 2 rayas o una raya partida a la mitad. Entonces la combinación de esas 2 energías en 3 planos, que es el celeste, el terrestre y el humano, o sea, en 3 líneas, nos da una combinación máxima de 8 trigramas. Esos trigramas están colocados exactamente en un octágono y es lo que mucha gente conoce como Pakua o Bagua, pero su pronunciación correcta es Pakua. El Pakua. Ese en la puerta de la entrada. Sí, regularmente se pone en la puerta de entrada, porque la principal, perdón. La principal. De hecho, por ejemplo... Pero por dentro, me imagino, ¿no? No va por fuera, debe ir por fuera. Sí. Sí, porque lo que hace este talismán es modificar el flujo de energía y atraer el flujo de energía hacia, hacia esa casa en específico. Entonces, hay muchas situaciones, por ejemplo, casas muy grandes que tienen la entrada principal y tienen la entrada de la cochera, ¿no? ¿En cuál va? Regularmente es la entrada por donde entran las personas, no los carros, porque eso vendría siendo como una llegada, si hiciéramos un pequeño desvío de agua del río hacia la casa, eso sería más o menos parecido a lo que es la entrada de los coches, las cocheras. Regularmente se pone arriba. Claro, depende un poco de cómo está el flujo en esa casa en específico. Por eso el Feng Shui no se puede hablar de algo muy general. Es muy específico porque cada casa, dependiendo de su posición y de cómo está la construcción, de qué está hecha la construcción, porque obviamente una casa de este tipo de casas suizas que están hechas con pura madera son mucho más sanas por la estructura que tiene que las de concreto, ¿no? Y una de concreto es mucho mejor que una de cristal. Entonces tiene que ver también el material. Sí, y te mencionaba hace rato el orden, que por ejemplo si tienes tu cuarto todo desordenado o tu lugar de trabajo todo desordenado, pero otros por ejemplo dicen que es de los genios, ¿no? De tener todo. Yo sé dónde están mis papeles, ¿no? Yo sé que ahí está. ¿Qué tanto tiene que ver el orden o eso ya es más culturalmente? Bueno, obviamente en el desorden está el caos, ¿no? Entonces, obviamente, si el orden... cada cosa tiene que tener su lugar, porque eso hace que la energía entre con mucha más facilidad en un lugar donde tú no mismo no puedes entrar porque tienes que entrar así, porque está el montón de ropa y los libros, así entra la energía, ¿no? Entonces sí, obviamente el orden tiene que ver, pero tampoco es una de las cosas más importantes dentro del estudio. Obviamente yo creo que con orden, dicen que el desorden lo que hace es que tú te quites de preocuparte por cosas más importantes. Si tú tienes un caos en tu recámara o tienes caos en tu casa, pues siempre vas a estar tratando de buscar la manera de encontrar
la mejor manera de acomodar tus cosas y eso te distrae de problemas que tienes. A lo mejor no estás viendo que tus hijos están teniendo problemas de drogadicción o están teniendo algún problema que tú no estás percibiendo, precisamente porque en vez de estar enfocado en los problemas, estás enfocado en el desorden que tienes. Y retomando lo que hablabas de las curas o de estas protecciones o cosas que pueden contrarrestar, hacer el efecto o equilibrar, ¿no? Porque de eso se trata. Equilibrar. El efecto del Feng Shui, por ejemplo, si mi cuarto ya está así, mi cama ya está así, la hice de tabla roca pegada a la pared, entonces la cama ya es fija, no se puede mover. Hay ciertos, tú le llamaste curas, cosas que pueden equilibrar, ¿no? Equilibrar, exactamente, sí. Básicamente tenemos como conjunto de curas. Una es todo lo que tiene que ver con seres vivos. Los seres vivos son curas inmensamente... o sea, a las plantas te refieres. Me refiero a varias cosas. Por ejemplo, peceras. Las Okay. peceras, como tienen agua y tienen seres vivos, también causan un influjo dentro del flujo de energía. Entonces, por ejemplo, en alguna casa que no tenemos ya manera de modificar ciertas posiciones, podemos poner, dependiendo de cuál es el problema, una pecera sería una cura para mitigar ese flujo de energía nocivo. Otra, plantas, precisamente. Las plantas también, como seres vivos, modifican el flujo de energía y ellos mismos tienen un flujo de energía, entonces esos ayudan a cambiar. El tener mascotas es bueno, porque las mascotas, al ser seres vivos, están también moviendo la energía del lugar. Muchas veces nuestra vida nos lleva a no estar mucho tiempo en nuestras casas, pero nuestras mascotas están en los departamentos o están en las casas y ellos son los que viven esa energía y entonces también ayudan a moverla. La otra es objetos sonoros. Los objetos sonoros, y me refiero, por ejemplo, los wind chimes o las campanillas de viento. Esas ayudan a mitigar ciertos flujos de energía. En el Feng Shui se utiliza también mucho las flautas. Las flautas son curas especiales, sobre todo, por ejemplo, este asunto que te hablaba yo de la viga o de la trave en medio de la recámara, ¿sí? En medio del techo. Entonces se colocan unas flautas de este tipo de bambú, como las que venden en algunos artesanos, algunos artesanos mexicanos que son como de carrizo, que tocaban. Esas se colocan en una cierta posición, igualando el octágono, y entonces energéticamente esa trave desaparece. Ahora, otro tipo de curas son los objetos luminosos, ¿sí? La colocación de luces, de velas o de prismas que emiten luz, de prismas sobre todo de cristal, que, digamos, destellan o bifractan la luz. Tiene que ver mucho también con curas, porque precisamente lo que hace la luz es ampliar el foco de energía y ampliar la acción de la energía dentro de un lugar. Entonces la iluminación es sumamente importante. Otro tipo de curas son los espejos. En un pasillo o en un lugar donde hay una habitación muy estrecha, los espejos nos ayudan a energéticamente a ensancharla, y entonces ese efecto que se podría lograr de energía nociva que corre en forma de flecha con la ampliación que se hacen con los espejos, se puede lograr. Pero hay que tener mucho cuidado. Los espejos, así como pueden ayudar, también pueden perjudicar. Es muy común
en las entradas de las casas ponen este tipo de pues recibidores o de mueblecitos que tienen un espejo. Puedes poner ahí las llaves, puedes poner ahí los paraguas y este tipo de cosas. Eso es nocivo. Frente a la puerta de entrada nunca debe de haber un espejo. ¿Y eso porque es? Porque el flujo de energía se proyecta sobre el espejo. Ajá, y entonces en vez de que entre y bañe de energía que fluya, toda, hace que se vaya la energía. Ok, se regresa. Así. Y la otra es, estoy hablando muy en general, ¿sí? Pero básicamente este tipo de curas lo que nos hacen es poder mitigar todo este tipo de efectos nocivos que la energía tiene. La otra, y es como les repito la más poderosa, son los talismanes. Talismanes y amuletos, aquí los conocen más como amuletos. Este tipo de objetos rojos dorados que venden en el barrio chino, por ejemplo, son amuletos o son talismanes de cierta fuerza. Hay dentro de los talismanes hay dos tipos: los comerciales, que funcionan por la forma, por lo que tienen, y hay talismanes que un maestro de Feng Shui puede hacerlos, puede escribir y los sella con una tinta especial que se llama cinabrio. El cinabrio es un polvo que se saca de la roca del mercurio. Es un polvo rojo y se sella con este tipo de polvo y hace un sello energético. Pero obviamente esto ya lo hace alguien con cierto nivel de energía, de desarrollo. Regularmente es un maestro taoísta que sella y hace el talismán, y entonces son talismanes más poderosos. Pero cualquiera de los dos puede funcionar, sobre todo regularmente en problemas no tan fuertes, ¿no? Sí. Y estos que estás mencionando, amuletos rojos, ¿en dónde van posicionados en la casa? Bueno, los faroles depende de... Regularmente eso se ponen en la entrada, porque también es como una forma de decirle a la fortuna, entra. Ajá. Entonces tenemos el mitigador de la energía, que es el octágono, y dos potencializadores que le dicen a la energía de la fortuna, entra, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a dar ejemplos prácticos que pueden ayudarnos. Hablando de economía, hay dos lugares donde regularmente la situación económica tiene que ver. Una es la cocina, porque ahí es donde se administra el dinero y los recursos de la casa, ¿no? Y la otra es la recámara principal, donde duerme el que provee a la casa del efectivo, ¿no? De los recursos. Entonces, regularmente estos amuletos se ponen en la recámara, cerca de donde el dueño de la casa o el proveedor duerme, para que, o donde él coloca su dinero. Cerca de esa zona se debe de colocar los amuletos que tienen que ver con la producción de dinero o la atracción de la fortuna. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los que tienen que ser para fortuna? Eso es muy simple. Son los que tienen estas figuritas de monedas chinas. Que la moneda china es un talismán en sí solo. Por eso la moneda china siempre ha sido, o el dinero en China ha sido muy importante. Sí, la moneda china también es importante en el mundo, porque la moneda china en sí misma tiene el símbolo del cielo y de la tierra. Pensando en que el universo es como un cosmos, como una esfera. Si nosotros cortamos esa esfera a la mitad, ¿qué nos da? Una circunferencia. Y la tierra, su símbolo es el cuadrado. Entonces las monedas chinas son un círculo con un cuadrado en el centro. Es el símbolo de la unión del cielo y de la tierra.
Entonces, cualquier talismán o amuleto que tenga monedas es para dinero. O hay una imagen que es de lingotes de oro. Uh-huh. Tiene una forma muy especial. Es como un sombrerito con algo en el centro. Como una circunferencia, o globito en el centro. Esos son lingotes de oro y también atraen la fortuna, la riqueza. Entonces, esos símbolos deben de estar cerca del proveedor. Uh-huh. Y en la cocina, cerca de, no sé, puede ser cerca de los refrigeradores o no cerca de la estufa. Eso no es muy conveniente, sobre todo porque son de plásticos. Pero sí, en algún lugar de la cocina. Ajá. Ahora, por ejemplo, en la sala lo que se debe de colocar son sobre todo cosas en par. Si estamos hablando de una familia donde está papá, mamá, uh-huh. ¿Por qué? O una pareja, uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todas las cosas en par significan eso, significan la pareja. Uh-huh. Entonces, la armonización de la pareja en la zona de estancia de la casa, de la zona de confort de la casa, que no tiene que ver con el lugar donde van a descansar, sería como ideal. Hay muchas imágenes en China y en Oriente. Los patos, se dice que cuando escogen a su pareja viven con ella todo el tiempo, toda su vida. Entonces, por ejemplo, las imágenes de dos patitos pequineses sería ideal tenerla en la sala. Fotos de la pareja, aunque sea pequeñas, en la sala sería muy bueno, o de la familia completa, porque entonces eso atrae armonía. Este tipo de por ejemplo, decoraciones como dos jarrones o dos tibores, eso hace que la energía en ese lugar de la casa se armonice. Por lo general, todo en la sala debe ir como en par. 2 mesas o 2 burós. Uh-huh. Todo eso hace que la energía se equilibre. Esto es como regla general, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Ahora, yo sé que a veces no se puede, pero lo ideal sería que hubiera una sala de televisión, no que la sala fuera la sala de televisión. Uh-huh. Ajá. Pero donde hay, bueno, yo les aconsejo que pongan, por ejemplo, cerca de la televisión, en algún lugar, acomoden un cactus. El cactus jala la energía que produce la televisión, ¿sí? Porque todos los aparatos electrónicos tienen una energía que ellos mismos despiden y tiene interferencia con la energía, con el flujo de energía normal. Entonces, el cactus es una manera de poder equilibrar ese flujo de energía. Pues muy bien, Jorge, llegamos al final del programa. Hablamos un poco Jorge nos platicó de lo que es el Feng Shui y nos dio algunos consejos prácticos de cómo utilizarlo en nuestra casa, que los principales que nos van a ser de utilidad. Hay muchísimo más, ¿no? Es toda una ciencia. Es mucho más. Algo rápido que nos puedas decir ahora con la situación que estamos enfrentando a nivel mundial para el miedo. Ok, regularmente lo que tenemos que tener es paz. Yo les recomiendo que en la sala pongan 2 velas blancas, no de otro color, blancas, porque el color blanco tiene que ver con la serenidad, o azul claro. Uh-huh. Pero en objetos, en pequeños objetos, así velas o cerámica, y eso va a traer un poco lo que es paz, tranquilidad. Una pecera o una pequeña pecera en la sala también ayuda mucho. Eso trae
mucha tranquilidad a la casa, acaba con los conflictos que hay en la casa. Y en el comedor les recomiendo que pongan plantas, sobre todo este tipo de, como el palo de Brasil, o que sean no puntiagudas exactamente, pero sí que crezcan rectas hacia arriba. Pues muy bien, pues muchas gracias. Llegamos al final de esta emisión de Ser, Saber y Hacer. Gracias, Jorge, por haber estado nuevamente aquí en el programa. Nos vemos la próxima semana en Ser, Saber y Hacer.